Se autoriza la reproducción del video solo para fines educativos de estudiantes del ITM. Cordial saludo. En la clase del día de hoy vamos a hacer un repaso de la elipse. Verificamos unos conceptos de la excentricidad y vamos a trabajar para terminar la sesión con la circunferencia. Entonces, a modo de repaso, vamos a tocar el tema de la elipse. Recuerden que la elipse es el conjunto de todos los puntos que cumple esta condición. O sea, yo tengo aquí un punto, el punto obviamente está referenciado con el eje XY, con el sistema de referencia XY. Entonces, la elipse tiene dos puntos fijos, que son el foco 1 y el otro punto fijo, que es el foco 2. Entonces, lo importante de esto es que cualquier punto que esté sobre la línea azul, que se llama, ese recorrido se llama elipse, se van a cumplir estas dos condiciones, que la distancia, perdón, esta condición, que la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2, esa distancia es una constante. Yo a esta constante la puedo llamar K, la puedo llamar P, la puedo llamar C, en este caso la vamos a llamar 2A, porque esta constante va a estar relacionada con unas distancias en la elipse. Entonces, esta es la condición fundamental para que un lugar geométrico sea una elipse. Vamos a tenerla acá y con eso vamos a repasar de manera, vamos a repasar la definición de la elipse y sobre todo sus partes elementales. Ok, vamos a mirar. Perfecto. Vamos a mirar las partes importantes de una elipse. Entonces, en una elipse horizontal o también puede ser una elipse vertical, ¿cierto? Vamos a hacerlo al tiempo. Disculpan, yo borro por acá todo esto. Entonces, tengo dos elipses, una elipse horizontal y una elipse vertical. Voy a borrar esto para llenarlo junto con ustedes. Ok, entonces vamos a analizar cuáles son las componentes principales de una elipse. Entonces, resaltemos por acá los elementos más importantes. Que esto es un repaso de la clase pasada. Elementos más importantes de una elipse. Entonces, ok, ambas van a estar referenciadas respecto al eje X y Y.
Ok, vamos a mirar. Ambas están referenciadas respecto al eje X y respecto al eje Y. Lo primero es un elemento primordial de la elipse, son los focos, ¿cierto? Entonces, por favor, se guían con los colores. Lo primero que debe tener una elipse son dos focos. Y los focos en una elipse son dos puntos fijos. F1 y F2. Entonces, vamos a dibujarlo. Este sería mi foco 1. Este sería mi foco 2. En esta elipse es una elipse horizontal, ¿cierto? Vayan mirando eso. Y en este caso, este sería mi foco 1 y este sería mi foco 2. Perfecto. Ya que definí los focos, puedo definir el eje focal. Entonces recuerden que el eje focal es una recta que pasa por los dos focos. ¿Cierto? Entonces, la voy a trazar, pero la voy a borrar. Sería esta recta que pasa por aquí. En este caso se observa que la recta es horizontal y coincide con el eje Y. Y en el caso de que la hipérbola, la elipse sea vertical, pues el eje focal sería la recta que pasa por aquí. Y esa recta coincide con el eje Y, ¿cierto? En este caso, no siempre. Bueno, van a haber dos vértices. Disculpan acá un momento. Vamos a pasar para acá. Como está tan abajo, no me deja jugar bien con esto. Por acá. Y no me importa volver a hacer esto. Ahora sí. Entonces vamos a trazarlo rápido. Lo que ya tenía el eje X, tenía el eje Y, tenía los dos focos. Y ya identificamos cuál era el eje focal. Entonces, también van a haber dos puntos importantes en la elipse. Esos puntos se llaman los vértices. Por favor, oriéntense con los colores. Entonces, los vértices es la intersección entre la elipse y el eje focal. Entonces, en esta elipse horizontal es donde se corta la elipse con el eje focal. Aquí tendría mi primer vértice 1 y aquí tendría mi segundo vértice. Y para la elipse vertical tendría que aquí estaría mi vértice 1 y que aquí estaría mi vértice 2. Perfecto. Con esto puedo definir cuál es el eje mayor. El eje mayor en las dos gráficas está en rojo, ¿cierto? Y el eje mayor es un segmento de recta. Es un segmento de recta que va desde B1 hasta B2. Un segmento de recta. Obviamente en la elipse horizontal el eje mayor es horizontal y en la elipse vertical el eje mayor es
vertical. Además, ¿cuánto mide ese eje mayor? O sea, ¿cuál es la distancia que hay entre B1 a B2? Esa es 2A. ¿Qué es la constante que aparece en la condición? O sea, la distancia del punto de la elipse. La suma de las distancias del punto a los focos es igual a la distancia que hay entre los vértices. Esa es la relación importante que hay aquí, ¿cierto? Recuerden que por acá hay un punto cualquiera. Por aquí hay un punto cualquiera. Y las distancias de este punto al foco más este punto al foco es 2 veces A. Y 2A es la distancia que hay entre los vértices. Listo. Este sería mi eje mayor. Por este lado, este sería mi eje mayor. Listo. ¿Qué hay que resaltar? Que la elipse es simétrica. Entonces la distancia que hay desde, bueno, todavía no, pero sí la vamos a definir ahorita. Definamos qué es el centro. Centro. Se denomina con la letra C. El centro es el punto medio ¿cierto? Es el punto medio del eje mayor. En este caso sería la mitad del segmento rojo. Este sería el centro. Y aquí la mitad del segmento rojo. Este sería el centro. Listo. Bueno, podemos definir el eje normal, que es el morado. Se llama normal porque es perpendicular al eje mayor. Y aquí el eje normal sería este. ¿Cierto? Entonces, el eje normal o el eje menor, como lo quieran llamar. Entonces, es un segmento de recta. Es normal o perpendicular al eje mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que entre este eje y este eje se forma un ángulo de 90 grados. Normal, ¿cierto? Con ello puedo encontrar los vértices menores. Entonces, aquí este punto sería el vértice menor 1. Este punto sería el vértice menor 2. Por acá, para la horizontal, tendría que este es B1 y que este es B2, ¿cierto? También hay que decir que el eje normal va desde B1, que es el punto de intersección entre la elipse y el eje, va desde B1 hasta B2, es un segmento de recta, y le vamos a poner un valor, va a ser 2 veces B. Entonces el eje mayor mide 2 veces A, y el eje menor mide 2 veces B. Y para terminar, voy a resaltar la distancia focal, que sería la distancia que hay desde el centro al foco. O sea, lo que mide esta recta que estoy tachando aquí. Esa es la distancia focal. Obviamente, esa distancia es la misma que hay desde el centro al otro foco, ¿cierto? Bueno, también aclaro que los focos no van en todo el centro. Aquí me quedaron en todo el centro, pero no. Van un poquito más corridos hacia los vértices. Entonces, la distancia focal es la distancia entre los focos. O sea, sería la distancia que hay de F1 a F2. En las gráficas no está el color, ¿cierto? Y esa distancia la voy a llamar 2 veces C. O sea, sería la distancia que hay de acá a acá, la distancia que hay de acá a acá. Esa es la distancia focal. Muy bien. Entonces aparecieron 3 distancias, A, B y C. Entonces miren, el eje mayor mide 2A. Entonces
la distancia que hay desde acá hasta acá es la mitad de 2A, o sea, A. Esta distancia y esta distancia es A. Y aquí también me diría A. A es el número más grande. Es el más grande entre B y C. A es el número más grande de las tres. Por ejemplo, en la vertical, pues la distancia A sería la distancia que hay entre el vértice y el centro. Esta distancia me diría A. Le pusimos un nombre y esa es A, es la distancia más grande. Obviamente aquí, esta distancia también mide A. B es la distancia, la mitad de la distancia entre B1 y B2, mayúsculas. O sea que B sería la distancia que hay desde acá hasta acá. Eso es B. Y por este lado sería la distancia que hay de acá al centro. Eso es B. En la elipse que es vertical, B siempre está sobre el eje normal. Y por este lado, B sería esta. Perfecto. Y C, que la voy a pintar de verde, es la distancia que hay entre el centro y el foco. Esta barrita, lo que mide esta recta, es C. Entonces yo podría decir que esto es C minúscula y esto es C minúscula. Del centro al foco, del centro al foco. Y en este caso sería esto. Esto sería C y esto sería C. A es la mayor, eso es importante. Con B y C no puedo decir cuál es mayor, pero A es la mayor de las tres. Y se cumple una relación importante. Siempre se cumple que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esa es la relación pitagórica que siempre se cumple ahí. Listo. Entonces con eso ya tenemos las partes de la elipse. Vamos a escribir las ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación de esta elipse sería: el mayor es A. Como el eje mayor está sobre el eje X, la A divide al eje X. Recuerden que es al cuadrado. Espero que me entiendan eso. El número más grande es el que me da el eje. Por ejemplo, el mayor es A. Entonces, el eje mayor está sobre el eje X, ¿cierto? Y en este caso, esta sería la ecuación de la elipse. Ténganla bien presente para lo que sigue. Y en este caso tendríamos que X al cuadrado, como A es el mayor, no puede dividir la X. El mayor divide a la Y, porque el eje mayor está sobre el eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta elipse, recuerden, las dos variables están elevadas al cuadrado. Además, tienen los mismos signos. Entonces, pongámosle hasta 25 y hasta pongámosle 16. Y eso es igual a 1. Entonces, como la mayor está dividiendo la X, el eje mayor está sobre el eje X. El eje mayor está sobre el eje X. Luego la elipse debe ser horizontal. Esa es la idea. Mirar cuál es el mayor y ya. Si divide a la X, es sobre el eje X. Si divide a la Y, es sobre el eje Y. Perfecto. Ahora, vamos a las coordenadas de los puntos que son importantes aquí. Por ejemplo, las coordenadas de los focos. Entonces, en este caso, el foco 1 tiene coordenadas menos C,0 y el foco 2 tiene coordenadas C,0. El foco. Los vértices. El vértice 1 tiene coordenadas menos A,0, estoy moviendo a la izquierda, y el vértice 2 tiene coordenadas A,0.
Y para los vértices menores, el vértice 1 tiene coordenadas 0, menos b, y el vértice 2 tiene coordenadas 0, b. Perfecto. Eso para la horizontal. Y para la vertical, los focos pues tendrían coordenadas así. El foco 1 tiene coordenadas menos c, 0, perdón, 0, menos c, ¿cierto? Y el foco 2 tiene coordenadas 0, c. Para los vértices, el vértice 1, mire que los vértices y los vértices mayores y los focos siempre están sobre el mismo eje. El vértice 1 tiene coordenadas menos a, 0, menos a, y el vértice 2 tiene coordenadas 0, a, como lo tengo acá. Y los vértices menores, el 1 sería menos b, 0, y el 2 sería b, 0. En ambos casos, el centro es el origen. Entonces así lo puedo escribir solamente una vez. El centro tiene coordenadas 0, 0. Características de estas dos elipses. El centro está en el origen y el eje mayor y el eje normal están sobre los ejes. Esas son las características principales de esta elipse. Y además, estas dos señoritas, miren, esta y esta, se conocen como las ecuaciones canónicas de la elipse. Porque son las más fáciles, canónicas, porque son las fundamentales, porque si yo me aprendo de esa forma, me aprendo todas las posibles elipses que pueden hacer al trasladar y al rotar ejes. Van a tener la misma forma, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, a discutir algunos resultados de la excentricidad. Perfecto, voy a borrar y continuamos con la excentricidad. Quería hacer este repaso porque lo que sigue es mirando las ecuaciones canónicas, la forma canónica de la ecuación de la elipse. Entonces allá debemos llegar. Ok, entonces, a ver. Vamos a recordar algo de la excentricidad, ¿cierto? Entonces, recuerden que hay un punto, estamos hablando de la parábola, excentricidad, esa es la relación que existe entre la distancia del punto al foco, ¿cierto? Sobre la distancia del punto a la directriz. Perfecto. Esa es la relación que me calcula la excentricidad. Entonces, vamos a mirar algo por acá. Digamos que yo tengo un plano cartesiano. Este es X. Y este es Y. Entonces voy a tener una cónica, no es parábola, una curva. Entonces, así como la parábola, pues yo no lo he mencionado, pero la elipse también debe tener una directriz. Consulten eso, porfa. Entonces voy a suponer que la directriz es el eje Y. Consulten porfa eso, a ver si es verdadero o falso lo que estoy diciendo. Y voy a tener un foco que lo voy a montar sobre el eje X. Obviamente el foco
voy a ponerle una coordenada, va a ser P, 0, y esta directriz va a tener coordenadas 0, Y. 0, Y. Entonces, si un punto quiere pertenecer, a la cónica, yo lo que tengo que relacionar son la distancia que hay desde el punto a la directriz dividido la distancia que hay entre el punto y el foco. Pues el punto es genérico, entonces el punto tiene coordenadas X, Y. Esta P es minúscula, esta P es mayúscula, ¿cierto? Voy a corregir porque no se confunda. Esta es P. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver si me encuentran la distancia amarilla. La distancia, bueno, encontremos la azulita. ¿Cuál es la distancia que hay entre el punto y el foco? Esta, aclaro, esta cónica anaranjada no es una parábola. No es una parábola. Esa distancia va a ser igual. La distancia entre los puntos, ¿cierto? Entonces sería la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Esa sería la distancia azul, yo creo que todos estamos de acuerdo. Y la distancia amarilla, esta sale muy rápido, porque es la distancia que hay entre el punto P y el punto A. Sería igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? X menos 0 al cuadrado más y menos y al cuadrado. Obviamente y menos y da 0, entonces la distancia del punto P al punto A sería igual a la raíz cuadrada de x a la 2, ¿cierto? Si uno va a ser estricto, esto sería el valor absoluto de x, ¿cierto? Aquí no puede ser, bueno, entonces vamos a tomar el tema de la excentricidad. Entonces miren, la excentricidad es la distancia que tengo en azul dividido la distancia que tengo en amarillo. Entonces vamos a escribir. La excentricidad sería igual a lo que tengo en azul, que sería la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y al cuadrado dividido la distancia que tengo en azul. En amarillo, perdón, que sería el valor absoluto de x. Entonces, la idea es que esto es para cualquier cónica, que les he mencionado las tres cónicas que hay, que son parábola, elipse e hipérbola. La idea es coger esta ecuación que encerré en la nubecita y analizarla. Entonces vamos a empezar a movernos a ver qué puede salir de ahí. Ya me voy a olvidar de los colores y voy a empezar a analizar esta ecuación. Entonces tengo que la excentricidad, voy a pasar el valor absoluto a multiplicar, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de x por la excentricidad es igual a la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y al cuadrado. Ok, ahora voy a elevar al cuadrado, entonces me quedaría en el lado izquierdo, lo elevo todo al cuadrado, entonces me queda algo como esto. Y en el lado derecho, pues se me cancela la raíz, elevé al cuadrado, entonces queda x menos p
al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí aplico propiedades de potencias, distribuyo el cuadrado, entonces te queda el valor absoluto de x al cuadrado por la excentricidad al cuadrado. Recuerden que esa es la letra griega epsilon. Y esto es igual, ¿cierto? Esto es igual, resolvamos el binomio, que por eso les recomendaba yo que revisaran el video del binomio que genera trinomios cuadrados perfectos, que en este curso se utiliza demasiado. Entonces queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más y a la 2. Perfecto. Entonces vamos a mirar a ver qué se puede seguir haciendo ahí. Entonces miren, el valor absoluto de un número al cuadrado es positivo. Entonces el número es positivo, o sea que el cuadrado, el valor absoluto sobra. Por la excentricidad al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2 veces p por x más p a la 2 más y a la 2. Ahora voy a pasar esto de la izquierda a la derecha, pero lo voy a escribir en orden inverso. Entonces te queda x al cuadrado, este es este, ¿cierto? Voy a pasar este a restar. Entonces queda menos x a la 2, epsilon a la 2. Y todo esto queda tal cual. Menos 2 veces p por x más p a la 2 más y a la 2. Y esto es igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer aquí es sacar factor común x a la 2. Saquemos factor común a x a la 2. Entonces te queda el 1 menos epsilon a la 2 por x a la 2. Saqué factor común x a la 2. Por este lado me queda 2 veces p por x más p a la 2 más y a la 2 igual a 0, ¿cierto? Entonces, tenemos esta ecuación, que es la misma que resalté arriba, pero un poquito más desarrollada, y esta ecuación es la que voy a analizar. Vamos a analizar esta ecuación. O sea, tengo, la ecuación la voy a escribir aquí. 1 menos epsilon al cuadrado por x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces p por x más p a la 2 más y a la 2 igual a 0. Entonces vamos a analizar casos diferentes. Vamos a analizar el primer caso. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero es que tienen que recordar que cuando definimos la excentricidad dijimos que era un número positivo. Ahora, ¿qué pasa si epsilon es igual a 1? Entonces, si epsilon es igual a 1, esta ecuación, la voy a resaltar, esa ecuación se va a llamar la ecuación A. La ecuación A esa ecuación queda así. 1 menos 1, 0. Por x al cuadrado se cancela. Miren, 1 menos 1, 0. Estoy diciendo que epsilon vale 1. 1 menos 1, 0. Por x al cuadrado, 0. Entonces te quedaría una ecuación así. Menos 2 veces p por x más p a la 2 más y a la 2. Eso es igual a 0. ¿Cierto? Entonces despejemos y a la 2. Entonces y a la 2 es igual a 2 veces p por x menos p a la 2. Factor común, entonces queda y a la 2 es igual a 2p que multiplica x menos, saqué 2p como factor común, este no lo tiene, entonces lo tengo que dividir, menos p medios, ¿cierto? Entonces acá
tú te das cuenta que una de las dos variables está elevada al cuadrado, que es la y. Eso implica que la parábola abre hacia la derecha, hacia la izquierda. Vuelvo y repito. Una de las dos variables está elevada al cuadrado. Eso quiere decir que la cónica es una parábola. Y como es la y, entonces abre hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué depende que abra a la derecha y la izquierda? Del signo de P. Aquí no lo tenemos, entonces lo dejamos así. Y el vértice de esta parábola sería, pues le cambia el signo, P medios, y y no estamos prestando nada, entonces P medios, 0. Entonces es una parábola que puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda y que tiene como vértices P medios, 0. Entonces ya definimos. Si epsilon es igual a 1, la cónica es una parábola. Vamos a escribir esa notica por aquí que me parece importante. Epsilon igual a 1, entonces puede ser parábola. Eso es lo primero que copié por acá. Bueno, ya analizamos el caso en que epsilon sea 1. Vamos a analizar el caso 2. Y el caso 2 es que epsilon sea diferente de 1. Si epsilon es diferente de 1, entonces 1 menos epsilon al cuadrado, pues es diferente de 0. ¿Cierto? Que es el paréntesis que tenemos aquí en la ecuación A. Entonces ubíquense en la ecuación A y vamos a trabajar con epsilon diferente de 1. Entonces la ecuación quedaría de esta forma. 1 menos epsilon al cuadrado por x al cuadrado menos 2 veces p por x más p al cuadrado más y al cuadrado, eso tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces voy a quitarle el coeficiente a la x al cuadrado, entonces voy a dividir todo por x al cuadrado. Entonces, dividiendo todo por x al cuadrado me queda algo así, 2p, este término lo voy a resaltar, menos 2p por x dividido 1 menos epsilon al cuadrado. Todo lo voy a dividir por 1 menos epsilon al cuadrado. Más p a la 2, ¿cierto? Dividido 1 menos epsilon al cuadrado, dejémoslo ahí en remojo, más y a la 2 dividido 1 menos epsilon al cuadrado. Y esto es igual, este es el que me falta, ¿cierto? Lo voy a pasar a restar, entonces te queda menos p, que pasó de sumar a restar, y eso menos p dividido 1 menos epsilon al cuadrado. Ese término que está amarillo, con este término me puede generar un trinomio cuadrado perfecto en X. Me puede generar un trinomio cuadrado perfecto en X. Entonces voy a completar el trinomio. ¿Cómo se completa el trinomio? El trinomio se completa de la siguiente forma. Cojan el número 2p, que es el coeficiente, dividido 1 menos epsilon al cuadrado, divídanlo por 2 y lo que les dé, elévelo al cuadrado. Entonces ese 2 se cancela con este 2 y elevando al cuadrado me queda p a la 2 dividido 1 menos epsilon a la 2 a la 2. Entonces este numerito es el que tengo que sumar y restar para completar el trinomio al cuadrado perfecto. Vamos a completarlo. Entonces me queda x al cuadrado. Lo voy a escribir ya sin colores. Menos 2 veces p sobre 1 menos epsilon al cuadrado por x. Más, este sí lo voy a escribir en colores, que es este término que me completa el trinomio cuadrado perfecto. Entonces sería p a la 2
dividido 1 menos epsilon al cuadrado, ¿qué sigue? Más y a la 2, dividido 1 menos epsilon al cuadrado, ¿cierto? Digamos que esto, como sumé lo amarillo, lo tengo que restar. Y eso es igual a menos P sobre 1 menos epsilon al cuadrado. Ok. ¿Se ve muy horrible? Pues normal, porque miren que con esto yo ya puedo, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo voy a escribir como trinomio cuadrado perfecto. Recuerden, abro un paréntesis, valor absoluto, raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El signo de la mitad, y a este le saco raíz cuadrada, que sería p dividido 1 menos epsilon al cuadrado, raíz cuadrada, pues se va al cuadrado. Y esto debe estar todo al cuadrado. Bueno, ya tengo este, es este. Más y a la 2. Entonces, más y a la 2, 1 menos epsilon al cuadrado, ¿cierto? Y este amarillo lo va a pasar a restar. Entonces, igual a menos p sobre 1 menos epsilon al cuadrado. El amarillo está restando, pasa a sumar. Más p a la 2, 1 menos epsilon al cuadrado. Ok, voy a cortar este, me lo voy a llevar para arriba y voy a borrar el resto. Ya no necesito nada del resto. Recuerden que estoy analizando la excentricidad para cualquier parábola. Entonces vamos a borrar esto ya no necesito. Y esto me lo voy a llevar para arriba para seguir trabajando. Ya vamos a terminar este análisis. Este análisis me parece importante que ustedes lo conozcan porque hay veces a uno les hablan de cónicas y ni siquiera le mencionan la excentricidad. Y la excentricidad es la que me da la naturaleza de la cónica. Bueno, entonces, y miren que esto es álgebra sencilla. Entonces vamos a mirar acá cómo seguiríamos. Entonces seguiríamos así. X menos P dividido 1 menos epsilon al cuadrado más y al cuadrado sobre 1 menos epsilon al cuadrado. Hasta el momento ustedes deben empezar a identificar esto. Esto es un número y esto es un número. La x y la y son variables y ambas están elevadas al cuadrado. Ambas variables están elevadas al cuadrado. Entonces ahí puedo intuir que la cónica es una elipse, porque ambas están elevadas al cuadrado. Seguimos, esto es igual. Entonces el común entre estos dos es 1 menos epsilon al cuadrado. Entonces 1 menos epsilon al cuadrado. 1 menos epsilon al cuadrado. Dividido 1 menos epsilon al cuadrado da 1 menos epsilon al cuadrado. ¿Cierto? Por p, pues daría menos p, que multiplica 1 menos epsilon al cuadrado. Ahora lo mismo, el común dividido él por esto. Eso da 1 por p al cuadrado, pues da más p al cuadrado. Perfecto. Entonces,
volvemos a escribir esto, que haría x menos p, que divide x 1 menos epsilon al cuadrado más y a la 2, 1 menos epsilon al cuadrado es igual. Resolvamos la propiedad distributiva, entonces menos p por 1, menos por menos da más, p por epsilon al cuadrado, más p al cuadrado. Bueno, aquí me equivoqué, este es cuadrado también, porque me di cuenta, porque es que yo sé que esto se cancela con eso. Dividido 1 menos epsilon al cuadrado al cuadrado. Entonces ya sí estamos llegando a lo que quiero. X menos P dividido 1 menos epsilon al cuadrado más y al cuadrado dividido 1 menos epsilon al cuadrado. Esto es igual a P por epsilon al cuadrado dividido 1 menos epsilon al cuadrado al cuadrado. Entonces la ecuación canónica de la elipse tiene esta forma. X a la 2 sobre A a la 2 más Y a la 2 sobre B a la 2 igual a 1. Si esta sería una elipse que tiene centro en el origen y el eje mayor coincide con el eje X. Y esta sería X a la 2 sobre B a la 2 más Y a la 2 sobre A a la 2 igual a 1. Esta sería una elipse cuyo eje mayor coincide con el eje Y y tiene centro en el origen. Si yo la desplazo, entonces sería algo como esto. X menos h al cuadrado sobre A más Y menos k al cuadrado sobre B igual a 1. Entonces ya esta sería una elipse desplazada respecto a un sistema de coordenadas amarillo dado. ¿Listo? Y la otra sería x menos h al cuadrado sobre B más y menos k al cuadrado sobre A igual a 1, la misma de referencia. Se desplazó y el centro h, k sería este, h, k. Y los ejes son paralelos a los ejes coordenados. Entonces yo quiero que comparen esta forma con esta forma. Listo, ya la tenemos casi lista. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Al lado derecho yo tengo que encontrar un 1, ¿cierto? Entonces vamos a dividir esto por este número. Entonces te quedaría algo así. Voy a copiarlo. Entonces lo que le estoy diciendo es que como al lado derecho, miren la forma. Al lado derecho yo tengo es un 1. Entonces voy a dividir por este número. Al lado derecho el igual y al lado izquierdo. O sea, al lado derecho, pues dividido por ese número me da 1. Y al lado izquierdo me daría esto dividido P por epsilon al cuadrado dividido 1 menos epsilon al cuadrado. Y acá, pues dividido por este mismo número. Estoy dividiendo toda la igualdad por ese número. Entonces te queda P por epsilon al cuadrado dividido 1 menos epsilon al cuadrado. Y yo observo que la forma
se parece. Miren, esto puede ser a al cuadrado y esto puede ser b al cuadrado, ¿cierto? A mirar qué más se puede hacer. Entonces, lo cierto es que esta ecuación puede representar dos cosas. Parábola ya no es. O elipse o hipérbola. Representa esas dos cositas. O elipse o hipérbola. Bueno, ¿cómo sabemos? Vamos a suponer que es elipse, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos supuesto que el épsilon era, de entrada sabíamos que era mayor que 0. También sabíamos que era diferente de 1. Entonces el 1 se volvió punto de cuestión, porque si la épsilon vale 1, pues obtengo una parábola, ¿cierto? Pero si épsilon es diferente de 1, pueden pasar dos cosas. La primera cosa es que sea menor que 1, no puede ser igual. Y la segunda es que sea mayor que 1, ¿cierto? Entonces, si épsilon es menor que 1, entonces tú tendrías que 1 menos épsilon es menor que 1. Entonces este número es menor que, este número es menor que 1. Entonces 1 menos épsilon es mayor que 0. ¿Siguen el análisis? Listo. Entonces, como 1 menos épsilon es mayor que 0, este es positivo, este de entrada es positivo, este es positivo y este es positivo. Conclusión. La cónica es una elipse, porque el signo de la x al cuadrado y el signo de la y al cuadrado son positivos. Ambos tienen el mismo signo. Listo. Perfecto. Entonces, digamos que a va a ser igual a esto. Miren aquí. Qué pena, hombre. Estos errores no se pueden tolerar. Aquí lo corregí, pero aquí no le boté el cuadrado. Recuerdan que le había dicho que era el cuadrado. Todo esto es p al cuadrado. Entonces, vamos a suponer que a es esto. Entonces, supongamos que a es p a la 2 por epsilon a la 2 dividido 1 menos epsilon a la 2 a la 2. ¿Listo? Está bien. Y voy a suponer que b es esto. Bueno, lo que pasa es que b es p a la 2, epsilon a la 2, sobre 1 menos epsilon a la 2. La diferencia es este cuadrado, ¿cierto? Porque aquí, cuando yo cancelo, por ley de oreja este, se me cancela con este. Entonces me queda un epsilon al cuadrado. Listo. Entonces, si es elipse, se tiene que mantener la relación pitagórica. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. O sea que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Conclusión, c al cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Entonces va a ser igual a p por epsilon al cuadrado sobre 1 menos epsilon al cuadrado menos b, que sería esto, sobre 1 menos epsilon al cuadrado.
Obviamente cuando tú resuelves eso, que ya lo resolvimos uno muy parecido, se me cancelan, me queda p al cuadrado, por aquí te va a aparecer un epsilon a la 4, y esto va a dividir 1 menos epsilon al cuadrado. Listo. Y la maravilla del asunto es encontrar, bueno, ya sé cuánto vale a al cuadrado, entonces ya sé cuánto vale a. Entonces sé cuánto vale c al cuadrado. Entonces voy a encontrar c al cuadrado dividido a al cuadrado. Y esto es igual a c al cuadrado es p a la 2 epsilon a la 4 sobre 1 menos epsilon a la 2 a la 2 dividido a al cuadrado, p a la 2 epsilon a la 2 sobre 1 menos epsilon a la 2 a la 2. Obviamente esto se cancela con esto, este p a la 2 se cancela con p a la 2, y e a la 4, e a la 2, entonces te queda epsilon a la 2. Conclusión, epsilon es la relación que hay entre c y a. Listo. Entonces, esa era una proposición a la que quería llegar, que la excentricidad en una elipse es c dividido a. Para la hipérbola, vamos a retomar desde aquí y la revisaremos con tiempo. Ok. Entonces, todo esto para concluir que si epsilon es menor que 1, entonces la cónica es una elipse. Y en la próxima sesión vamos a ver que si epsilon es mayor que 1, la cónica es una hipérbola. Si es igual a 1, es una parábola. Si es menor que 1, es una elipse. Si es mayor que 1, es una hipérbola. Y también es la relación C sobre A. Vamos a dejarlo ahí, que es lo importante de la sección. Esa notica que está arriba en amarillo es lo más importante de la sesión. Ok, vamos a revisar este ejemplo. Un ejemplo de elipse, ¿cierto? Y se trabaja la excentricidad. Entonces el ejemplo dice así: una elipse tiene su centro en el origen. Bueno, por ahí vamos como bien, ¿cierto? Y su eje mayor coincide con su eje Y. Lo mejor es graficar, ¿cierto? Ir graficando. Entonces, el eje mayor es eje Y, entonces ya sabemos que la elipse es vertical. Perfecto. Entonces vamos a graficar eso y vamos mirando. Entonces la cosa sería más o menos así. Vamos a trazar el plano. Entonces la elipse tiene centro en el origen y el eje mayor coincide con el eje Y. Entonces más o menos la elipse sería así. Más o menos, ¿cierto? Entonces, la excentricidad es un medio. La excentricidad es un medio. Listo. Y hay que hallar los valores típicos de la elipse. Perfecto. Entonces, primero, conocemos el centro.
El centro es 0,0. Miren que yo siempre utilizo los mismos colores. Recuerden que este es el eje X y que este es el eje Y. Los focos, van a estar por acá. Si uno de los focos es 0,3, o sea, uno de los focos es 0 en X, 3 en Y. Como el eje mayor es el eje Y, el otro foco tiene que estar sobre el eje Y. Entonces el foco 1 va a ser 0, menos 3, porque el centro, ya me di cuenta de cuánto vale A. O sea, perdona, no, C, es la distancia focal, C. O sea que 0,3 por aquí y 0, menos 3 por acá. 0,3, 0, menos 3. Aquí está el foco 1, aquí está el foco 2. Perfecto. Entonces, la excentricidad vale 3. Perdón, vale 1/2. La excentricidad vale 1/2. Y yo sé que la excentricidad, toda la chorrera que acabamos de mostrar, es C dividido A. Pero C vale 3. Entonces de aquí yo puedo despejar A. A es igual a C dividido la excentricidad. Conclusión, A es igual a C, que vale 3, dividido la excentricidad, que vale 1/2. Y aplicando ley de oreja, voy a ir encerrando todos estos resultados. La A vale 3 dividido 1/2 da 6. Y además, entonces, este punto y este punto, 0,6 y 0, menos 6. Además, yo puedo decir que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, porque esas distancias cumplen la relación pitagórica. Entonces de aquí puedo despejar B al cuadrado. B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. O sea, B a la 2 es igual a la 2, que es 36, menos C a la 2, que es 9. Conclusión, B a la 2 es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? 36 menos 9. ¿Cierto? La que B es igual a la raíz cuadrada de 27. Esto no es un número entero, pero yo sí lo puedo escribir así. B es igual, recuerden que 27, usted mentalmente hace esto. 27 es, a ver, es 3 a la 2 por 3. 27 es 9 por 3. Y si le saco raíz cuadrada a este se cancela y me queda 3 raíz de 3. Entonces ya tengo A, tengo B y tengo C. ¿Listo? Perfecto. En la elipse también se define un lado recto, ¿cierto? Y ese lado recto se calcula supremamente fácil. No sé si lo mencioné antes, pero en la elipse, pongámoslo por acá, la longitud también se puede mostrar del lado recto, que ya son dos lados, ¿cierto? En la parábola era una, aquí ya son dos lados rectos. Esa longitud es 2 veces b al cuadrado sobre a. Y el lado recto es el segmento de recta, ¿cierto? Que pasa por el foco y une dos puntos de la elipse. Y es perpendicular al eje mayor, entonces lo vamos a pintar por aquí, sería más o menos esto. Listo. Entonces, esa longitud es 2 veces b al cuadrado sobre a. Ok, entonces, en este caso, en este ejemplo, la longitud del lado recto
sería 2 veces b al cuadrado, o sea, 3 raíz de 3 al cuadrado sobre a, y a vale 6. Esto da 3, un tercio abajo, ¿cierto? Y aquí daría 9 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado, da 3. Sobre abajo me dio 3, ¿cierto? Entonces cancelo los 3, ese lado recto mide 9. Listo. Bueno, ¿qué me interesa? La ecuación de la elipse, que es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2. Acá hay un error. ¿Por qué? Porque el mayor debe ir con la y, no con la x. Yo sé que es x dividido un número, y dividido otro número, y eso es igual a 1, ¿cierto? Entonces la cosa es que el mayor es la y, porque me dicen que el eje mayor coincide con el eje y. Entonces aquí sería 6 a la 2 y aquí sería b, que es 3 raíz de 3 a la 2. Conclusión, esto se puede escribir así: x a la 2 dividido 3 esto da 9 por 3, 27, más y a la 2 dividido 36, miren que el mayor igual a 1. Esta es la ecuación de esa elipse. Listo. Y la longitud del lado recto es 9. Perfecto. Ok, vamos a mirar algo de circunferencia. Y creo que con eso acabamos la sesión de hoy. Entonces voy a ir a GeoGebra. Voy a aprovechar esta elipse que encontramos, la voy a graficar. Esta elipse sería la escribís tal cual, no hay ningún problema. Es x a la 2 dividido 27, ya se dan cuenta que empieza a deformar, más y a la 2 dividido 36, esto es igual a 1. Miremos bien qué es. Miren, es una elipse. Ahí se ve la elipse, ¿cierto? Una elipse, los vértices en menos 6 y 6 y los focos en 3 y menos 3. Bueno, vamos a generar una nueva para mostrarles lo que quiero que observen. Entonces, vamos a generar primero los dos focos. Entonces le voy a poner los focos por acá. Recuerden, miren la elipse. Usted tiene que generar dos focos y un punto. Entonces voy a generar dos focos, lo voy a poner en el eje Y. Pongámoslo acá. Menos 7 y 7 para que me quede centrada en 0,0. Y un punto lo voy a poner por acá. Listo. Y voy a generar mi elipse. Entonces señalo los dos focos y señalo mi elipse. Esta es la elipse. El eje mayor, miren el eje mayor, ¿cierto? En el eje X, el eje normal en el eje Y. La distancia A es de aquí a acá, esta es A. Los focos me generarían la distancia C, que en este caso es 7. Y el eje normal me generaría la distancia B, que es desde acá a acá. Entonces, yo quiero hacer lo siguiente. Voy a hacer, vamos a mirar acá, que los focos lleguen al mismo punto. Oh, Dios, ¿qué pasó? La elipse se convierte en una circunferencia. Entre más alejados estén los focos, va a tener una forma más ovalada. La cosa es esta.
Cuando los focos coinciden, miren, este foco que es el foco 2, lo voy a acercar al foco 1. La elipse se convierte en una circunferencia y coinciden en el centro. Mejor dicho, la circunferencia es una elipse en donde los focos y el centro presentan coincidencia. Entonces vamos a escribir eso analíticamente y miremos a qué llegamos. Bueno, esto ya no lo necesito, entonces vamos a mirar acá. Ojo pues, la ecuación de la elipse, la horizontal, la que teníamos allá en GeoGebra, sería de esta forma. X a la 2 es igual a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. ¿Qué pasa con las distancias? O sea, miren que A se vuelve igual a B. Se las voy a trazar. Está en menos 7, está en 7. Vamos a trazar A. Necesito un centro. El centro es este. Voy a trazar A. Recuerden, A es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice. A. ¿Cuál es B? B es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice menor. Perfecto. Ahora, observen qué pasan con A y con B. A es, bueno, aquí la llaman F y G. F y G. Voy a mover los focos hacia el centro o hasta que coincidan. Miren que cuando coinciden se vuelven, ponerla por acá y la voy a poner por acá. ¿Qué pasó con las distancias? Entonces, si esto estuviera bien hecho, F y G 5.84. Conclusión, A y B son iguales. Entonces tú podrías escribir esto así, x al cuadrado dividido, la voy a llamar r al cuadrado más y al cuadrado dividido b al cuadrado, pero b es r, es igual a 1. Entonces yo puedo escribir esto así, x a la 2 más y a la 2 es igual a r a la 2. Y esta es una circunferencia, ¿cierto? Con centro en el origen. Y la distancia del centro a cualquier punto es r. Y radio, r. Me explico. No solamente A es igual a B, sino que todas estas distancias que voy a trazar son iguales, miren. Por favor, verifiquen aquí que todas salen iguales a ellas. Esto es lo que llama el radio. Pues obviamente en una bicicleta, cuando vas a hacer la covalar, lo que le covalas son los radios, ¿cierto? Todas estas líneas que estoy tirando son radios. De la circunferencia hay mucho que debatir. Hoy solamente la estoy introduciendo, pero en la próxima sesión vamos a hablar un poco más a fondo de la circunferencia. Es una figura muy importante. Entonces miren que todas las líneas que yo tiré, todas miden 5.84. Ese es el radio. Entonces, si la circunferencia no tiene centro en el origen, se escribiría así, haciendo por ecuaciones de transformación, sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Y esta
sería la ecuación de una circunferencia con centro en H, K, ¿cierto? Y radio R. O sea, al número que hay aquí le tengo que sacar raíz cuadrada. Recuerden, el radio es una distancia. Por ser distancia tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cuándo es 0? Si el radio es 0, usted no tiene una circunferencia, sino que tiene un punto, que es una cónica no degenerada. Perfecto, entonces vamos a hacer una ecuación, vamos a mirar la ecuación de la circunferencia y nos tiramos a hacer un ejemplo. Ok, vamos a salir de acá. Entonces, la ecuación la ecuación de una circunferencia con centro en H, K y radio R es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado. Es obligación de ustedes darse cuenta que este número es positivo. Este número es positivo. Si usted suma dos números positivos, el resultado es un número positivo que no tiene nada de contradicción de tener un número que está elevado al cuadrado. Un número positivo es igual a un número que está elevado al cuadrado, es positivo, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a analizar esta ecuación. Yo puedo, resolviendo los binomios, se obtiene el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado, perfecto, más el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso es igual al radio al cuadrado. Entonces tú podrías escribir esto de esta forma. X a la 2, ¿cierto? Más y a la 2, ¿cierto? Más, voy a meter esto entre paréntesis, menos 2 veces H, ¿cierto? Cerremos el paréntesis, por X, ¿cierto? Más, otro paréntesis por acá, otro colorcito, menos 2 veces K por Y, más utilicemos el último paréntesis del verde, sería lo que no tenga X y Y. Entonces es H a la 2 más K a la 2. Y voy a pasar el R al cuadrado, menos R al cuadrado. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, cuando empezamos cónicas, nosotros dimos una ecuación general de segundo grado. Esa ecuación tenía esta forma. A por X a la 2 más B por XY más C por Y a la 2 más D por X más E por Y más F igual a 0.
Esa es una ecuación general de segundo grado en dos variables. Entonces, por ejemplo, en naranjadito lo que está multiplicando la X, o sea que esto puede ser D. En amarillito lo que está multiplicando la Y, entonces esto puede ser E. Y lo que está en verde es lo que no tiene X y Y, que lo llamamos el término independiente. Entonces, de entrada, en esta ecuación, que es la misma ecuación esta es la ecuación canónica y esta es la ecuación de forma general, nosotros nos damos cuenta que la A vale 1. La B, aquí no hay término mixto, vale 0. Y la C vale 1. Ojo con eso. De esta forma. La D vale menos 2 veces H. La E vale menos 2 veces K. Y la F es todo lo que está en verde. Entonces la F es H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado. Importante eso. Entonces, esta es la ecuación canónica y esta es la ecuación de la forma general de la circunferencia. Recuerden que estamos hablando de una circunferencia que está centrada en H, K. Esto es X, esto es Y. Usted aquí tiene una circunferencia que tiene un centro por acá y que tiene esta, bueno, circunferencia. Y no me está quedando tan circunferencia, pero esa es. Y el radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto. ¿Usted cogió este? Sí. ¿Puede escoger este? Sí. Esta distancia vale R. Esa es una circunferencia. Listo. Entonces yo podría tener la ecuación de la circunferencia escrita en esta forma o en esta forma. ¿Cuál te brinda más información? Pues depende de lo que quieras, pero la canónica fácilmente te da el centro y el radio. Ok, vamos a resolver un ejemplo. Entonces dice, encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 1,1, 3,5, ¿cierto? Y 5, menos 3. Ok, entonces, bueno, nosotros tenemos esto. La ecuación de la circunferencia cumple esto. Yo no sé si la circunferencia está en el origen. Esto yo no lo sé, no lo puedo asumir. Pero yo sé que la ecuación de la circunferencia de la canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a un número al cuadrado. Ese número se llama r. Recuerden que si yo resuelvo estos binomios y los organizo, pues llego más o menos a esta forma. X a la 2 más y a la 2, ¿cierto? No hay término mixto. Bueno, menos, o pongámoslo así, más, entre paréntesis, menos 2h, ¿cierto? Más, menos 2h por x, más, entre paréntesis, menos 2k,
después de que yo resuelva los binomios y los organice, pues eso fue lo que hicimos en el tablero pasado, llegamos a esta forma, ¿cierto? Menos 2k por y más y un número f que sería más o menos este, h a la 2 más k a la 2 menos r a la 2. Y obviamente eso nos da igual a 0. Ahí tengo las dos formas. Entonces, tú podrías decir que esta ecuación se parece a esta. X a la 2 más y a la 2 más f por x, perdón, no es f sino d, más d por x más e, siguiendo el orden del alfabeto, e por y, ¿cierto? Más f. Igual a 0. Listo. Entonces, lo que habíamos concluido era lo siguiente, que la d es igual a menos 2 veces h, que la e es igual a menos 2 veces k, y que la f es igual a h a la 2 más k a la 2 menos r a la 2. Eso lo teníamos. Listo. Entonces vamos a tener tres puntos. A ver. El punto 1 tiene coordenadas x y y. El punto 2 tiene coordenadas x y y. El punto 3 tiene coordenadas x y y. Entonces para el punto 1 yo voy a reemplazar en esta ecuación x y y por menos 1 y 1. Entonces vamos a escribirlo. Para el punto 1. X vale menos 1 y y vale 1. Ojo pues, lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces te queda lo siguiente. Menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más d por x, que vale 1, más, perdón, menos 1, más e por y, que vale 1, más f, esto vale 0. ¿Listo? Entonces esto te quedaría así. 1 más 1 menos d más e más f igual a 0. ¿Cierto? Entonces si yo cuadro esa ecuación me quedaría más o menos así. D menos e menos f es igual a 1 más 1. Esta ecuación la voy a llamar, digamos, la ecuación 1. Ok. Voy a coger el otro punto. El otro punto sería 3,5. El punto 2 es el punto 3,5. Y voy a sustituir acá mismo x por 3 y y por 5. Entonces queda 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 por d más 5 por y, 5 por e más f igual a 0.
Esto te queda 9 más 25, 34. Igual. Organicémoslo de una vez. Me quedaría algo así. 3D más 5E más F. Esto da 34 y lo paso al otro lado, me queda menos 34. ¿Cierto? Y esa ecuación la llamo la ecuación 2. Y el otro punto sería 5, menos 3. Entonces el punto 3 sería 5, menos 3. Entonces hacemos lo mismo. X al cuadrado más y al cuadrado. Recuerden que esto es X, que esto es Y. Más 5D más menos 3E. La Y vale más por menos da menos, ¿cierto? Más F igual a 0. Esto da 9, esto da 25, 25 más 9 da 34. O sea que la ecuación se puede escribir así. 5D menos 3E más F igual a menos 34. Y esta ecuación la marco como la ecuación 3. Entonces tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. Lo que tengo que encontrar es D, E y F. Listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces me quedaría D menos E menos F igual a 2. Y esta, la ecuación 1 es esta, más la ecuación 2 quedaría 3D más 5E más F. ¿Y por qué la sumo? Porque yo me doy cuenta que se reducen. Ese es el método de reducción, ¿cierto? Se reducen las F, porque miren que cuando tú sumas, como la F tiene signo contrario, igual número, entonces te queda D más 3D, da 4D. 5 menos 1 más 4E. Y 2 menos F se cancela, que es lo que estamos diciendo. Y esto da menos 32. Esto se puede pasar al otro lado al igual el 4, entonces ¿qué queda? D más E igual a 32 dividido 4. D más E es igual a 8. Esta ecuación la llamo la ecuación 4. Listo. Vámonos aquí con un color. La 4. Y me doy cuenta que si sumo la 1 y la 3 se me cancela la F. Entonces voy a sumar 1 más 3. Entonces te queda D menos E menos F igual a 2. Esa es la 1. Y la 3 sería 5D menos 3E más F igual a menos 34. Si sumamos, ocurre lo mismo con la F, te quedaría 6D menos 4E igual a menos 32. Y esta la va a retener de naranjadito y se va a llamar la ecuación 5. Entonces de 5 y 4 o de 4 y 5 yo puedo despejar, ¿cierto? De 4 y 5 yo puedo despejar. Entonces, no sé, como quieran, usted puede... bueno, es mejor dejarla así en amarillo porque me doy cuenta que aquí hay 4E y aquí hay menos 4E.
Entonces sumemos 4 más 5. 4 más 5. Pero no voy a sumar esta, voy a sumar la equivalente. Entonces sería 4D más 4E igual a menos 32, esa es la 4. Y la 5 sería 6D menos 4E igual a menos 32. Y miren que se cancelan la C. Entonces te queda 10D, 10D, esta se cancela, igual a menos 64. Entonces de aquí ya tengo que D es igual a menos 64 décimos. Mitad 32, mitad 5. Conclusión, D vale menos 32 quintos. Listo. D vale menos 32 quintos. Vamos a escribirlo por acá. Son los resultados que nos interesan. Ok. Yo puedo coger esta. Bueno, ahí me voy a desorganizar un poquito. Y puedo despejar E. E es igual a menos 8 menos D. Y D vale menos 32 quintos. ¿Cierto? Entonces, o sea, 32 quintos menos 8. Eso da menos 8 quintos. Entonces ya puedo decir que E vale menos 8 quintos. Y con cualquiera de las tres encuentran F. Se van a dar cuenta, por favor lo corroboran, que F vale menos 34 quintos. Entonces borremos. Ya no me interesa nada. Entonces, parémonos acá. Podemos encontrar H, K y R. Miren qué fácil. D es menos 32 quintos. Y eso debe ser igual a menos 2 veces H. Se cancelan los menos, facilito. H me da positivo, ¿cierto? O negativo. Eh, 32 décimos. Esto es H. Para E vale menos 8 quintos. Y eso es igual a menos 2K. Entonces, ¿K valdría cuánto? Entonces sería 8 décimos. Punto 8. Este es 3,2. Yo puedo en GeoGebra tirar esto. Miren. Voy a graficar los puntos. Menos 1. El punto 1 sería igual a menos 1,1. Hay que ponerle igual. Punto 2 sería igual a 3,5. Y el punto 3 sería igual a 5 con menos 3.
Ok. Y yo le puedo decir a GeoGebra, en este menú, que me genere una circunferencia conociendo 3 puntos, porque los conozco. Entonces lo señalo este y este. Listo. Entonces ahí me doy cuenta que H vale 3,2 y que K vale 0,8. Lo que nosotros encontramos, miren. H 3,2 y K 8 dividido 10, 0,8. Pero puedo encontrar F. Bueno, R. Voy a parar acá. Entonces yo voy a decir que F es igual a H al cuadrado más K al cuadrado menos R al cuadrado. Lo que me interesa es R, porque yo sé que la F vale menos 34 quintos. ¿Cierto? Que es 1,7. Entonces esto queda menos. Bueno, entonces aquí vamos a despejar R. Entonces me queda R al cuadrado es igual 3,2 al cuadrado más 0,8 al cuadrado menos F. Menos, o sea, más 34 quintos. Entonces, con esto puedo encontrar R al cuadrado, que sería esta suma, ¿cierto? Ese decimal da 442. Bueno, si hubiera escrito esto en forma decimal, dividido 25. Entonces R, recuerden que este número es positivo siempre. ¿Es más o menos? No, más, porque es positivo. La raíz cuadrada de 442 entre 25. Entonces R es más o menos 4,209. Entonces si yo voy a GeoGebra, bueno, aquí me dio 17,68. Si tú le sacas la raíz cuadrada de 17,68, te da eso. Listo. Voy a ubicar el centro. El centro es igual a 3,2, 0,8. Ahí está todo el centro. Voy a ubicar el radio. El radio sería la distancia de acá a cualquier punto. A cualquiera. Yo me puedo parar en cualquier punto de la circunferencia. Y esa distancia da 4,2, tal cual nos dio acá. Ok, este ejercicio también se hubiera podido resolver utilizando o completando el trinomio cuadrado perfecto, y con eso voy a arrancar la próxima clase. Espero les sirva mucho y nos vemos, si Dios quiere, en próximas sesiones. Hasta luego.